Muy buenas noches, hermanos. Vamos a, bueno, hemos estado hablando de que los viernes vamos a estar presentando algunos temas, más que todo doctrinales, o sea, tiene que ver más con conocimiento que convivencia, ¿no? Y los miércoles hemos estado viendo así la Biblia, a través de la Biblia. Entonces, hoy vamos a empezar con un tema. Los viernes vamos a estar enseñando a diferentes profesores, maestros, predicadores, no sé, los hermanos van a decidir, ¿no? Y vamos a empezar con este tema que es bien importante, como es el de los dos pactos. Esto es algo que va a distinguir a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, de cualquier otra iglesia. O sea, eh, vamos a presentar la presentación, valga la redundancia, a los dos pactos. Y quiero que miremos aquí algunas preguntas. Tal vez estas usted se las hizo cuando muy vino a la iglesia o cualquiera que visita nuestra congregación generalmente se hace estas preguntas. ¿Por qué no exigimos el diezmo, por ejemplo? O sea, esto es algo que rápido llama la atención porque las iglesias evangélicas luego le piden a uno el diezmo. O sea, ¿es usted miembro de esta congregación o no? Y eso tiene que ver con, ¿va a aportar económicamente o no? Entonces, usted va a darse cuenta que nosotros recaudamos ofrendas y eso lo hacemos primer día de la semana, pero usted llega un miércoles, viernes, no lo hacemos, solo los domingos y no pedimos diezmo. ¿Por qué? ¿Verdad? Esa es la pregunta que surge. ¿Por qué no practicamos la poligamia? O sea, en el Antiguo Testamento, los hombres tenían dos, tres mujeres. Nosotros no practicamos esa costumbre. Y si usted piensa, ¿pero quién lo hace? No, hay varias iglesias que en efecto lo hacen. O sea, por ejemplo, la iglesia mormona, de manera oficial, o sea, es que hay varias iglesias mormonas. Hay una que es la grande, la principal, esa no practica la poligamia, esa es la que está en Honduras, en todos nuestros países, digamos, latinoamericanos, porque es la grande, pero si uno va a Utah, ahí va a encontrar varias otras sectas mormonas más chiquitas, o sea, iglesias separadas de la iglesia mormona, y algunas de ellas, si no es que casi todas, van a practicar esta costumbre, la poligamia. Pareciera que eso fuera de culturas atrasadas, pero no, ahí en Abilene, Texas, donde yo estuve viviendo por 3 años a la par de la universidad, la iglesia de Cristo allá es enorme, realmente grande, y había una iglesia en el pueblo, una iglesia, ahorita ya no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí sé que tenía el título de Jehová en inglés, Jehová, y vivían en un complejo y ahí decían que practicaban la poligamia dentro del complejo. Yo no lo sé, realmente, nunca me metí ahí, no puede uno entrar porque es como una fortaleza, pero uno se imagina que esas cosas no pasan en un país como Estados Unidos, sí pasaba. ¿Por qué no guardamos el sábado como hacen los adventistas y ellos tocan la ley? Mira, aquí está, guardarás el séptimo día. ¿Por qué no usamos instrumentos musicales? Esto es algo de lo primerito que llama la atención, ¿no? Porque llega alguien a nuestra congregación y va a notar rápido que no tenemos allí al frente de la iglesia el conjunto y la música y la danza. ¿Por qué no nos presiden las mujeres durante el culto? Es otra cosa que va a notar rápido también una persona que acaba de llegar. Y prácticamente, aunque pudiéramos armar un estudio por cada una de estas cuestiones, y sé que a ustedes les interesarían mucho, excepto la de la poligamia, ¿no? Eso como que es obvio, pero sobre cada una de estas preguntas podríamos armar un estudio completo, pero vamos a contestarlas todas prácticamente con lo que vamos a ver hoy, que es precisamente los dos pactos. ¿Y esto qué es? Bueno, que cuando uno va a la Biblia, claramente hay una división en la Biblia, una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto es porque la palabra Biblia, vamos a estar enseñando cuestiones elementales, claro está. La palabra Biblia viene del griego. Y en griego, Biblia significa libros. O sea, en griego es plural. Nosotros estamos acostumbrados a que los plurales en español los hacemos con S. Digamos, hombre, singular, porque solamente es uno. Hombres, como es plural, son varios, ¿no? Le ponemos una S.
Pero cuando nos brincamos a otros idiomas, a veces las reglas cambian. Entonces, en el caso, por ejemplo, del latín, del italiano y en este caso del griego, los plurales no se forman con S. De hecho, este es un plural neutro y entonces se forma con una A ¿cómo se llama este? En griego. O sea, esto sería, Biblia significa entonces libros, porque nuestra Biblia no es un libro como tal, sino una colección de documentos, de libros, 66 para ser exactos, 39 del Antiguo Testamento y 27 perdón, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esos 39 del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo para el pueblo de Israel, mientras los 27 del Nuevo Testamento fueron escritos en griego para la iglesia. Y esta es la cuestión que nos va a distinguir. Y aquí es donde, aunque pareciera básico, diría usted, esto es básico, pero realmente no. Si usted busca, por ejemplo, en Wikipedia un artículo sobre las iglesias de Cristo, y que existe realmente en inglés, al menos en español no estoy seguro, pero en inglés existe ese artículo sobre las iglesias de Cristo y algo que va a decir, pero así de entrada es, las iglesias de Cristo creen en los dos pactos. Ahora, ¿por qué? Porque muchas iglesias no es que no crean esto, sino que no lo manejan bien y ahorita lo vamos a explicar. El Antiguo Testamento, que son los primeros 30 libros que vienen desde Génesis hasta Malaquías, que fueron escritos en hebreo, fueron escritos para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y los 27 libros, que empiezan con Mateo y terminan con Apocalipsis, fueron escritos no para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Y esa es una diferencia en dos testamentos. Y a eso se debe muchas veces que X práctica no la tenemos. Por ejemplo, ¿por qué no guardamos el sábado? Bueno, porque la enseñanza del sábado está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que el que guarda un día para Dios lo guarda, Romanos capítulo 14, y el que no lo guarda para Dios no lo guarda. ¿Por qué no exigimos el diezmo? No es que prohibimos el diezmo, no lo exigimos. En el Antiguo Testamento está la ley del diezmo, se tenía que recaudar el 10% de todos los ingresos de las personas para diferentes actividades religiosas, sustentar, por ejemplo, a los levitas o darle de comer al pobre, entonces se recaudaban los diezmos. Pero en el Nuevo Testamento Jesús no nos autoriza a nosotros cobrar el diezmo. Alguien dice, y si yo quiero darlo, pues si usted quiere darlo, usted es libre de hacer todas estas cuestiones que quiera. Hermano, yo quiero no comer cerdo, pues usted es libre de hacer esas cuestiones, no se preocupe, aquí hay libertad en Cristo, pero no puede imponer su criterio sobre los demás, porque yo quiero dar el diezmo, délo, no se preocupe, yo quiero dar más que el diezmo, délo. Yo quiero dar menos del diezmo. Bueno, este es un asunto muy individual. Lo que el Nuevo Testamento dice es que cada uno dé según propuso en su corazón y que Dios ama al dador alegre y que el que da generosamente, generosamente también segará, pero el que no da generosamente, mejor dicho, el que siembra escasamente, ahí dice siembra, no da, siembra escasamente, Gálatas capítulo 6, ¿no? Escasamente también segará. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para dividir esto en dos pactos? Aquí pongo un texto que es clave en esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2. Dios, mire, Dios ha hablado siempre. Dios es el autor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No es que una cosa fue hecha por alguien más, no. Dios es el autor de toda la Biblia, que obviamente inspiró a personas para que la escribieran utilizando sus talentos, sus contextos también. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Muy bien. Esta frasecita aquí que dice, ha hablado, está en griego en una forma bien típica que se llama aoristo.
Y el detalle es que el español que se habla en España y el que hablamos nosotros aquí no es exactamente el mismo, y aquí hay una diferencia. El tiempo aoristo es puntual, pero los españoles, su manera de hacerlo puntual, es decir, ha hablado. O sea, entre nosotros los latinos diríamos Dios habló, no ha hablado. O sea, esto es lo que los que enseñan español llaman el pretérito indefinido. Eso es lo que así debería traducirse. No en un pretérito perfecto, que es lo que se traduce aquí de las formas compuestas. A cualquiera que ha estudiado español o ha enseñado español va a entender rápido lo que estoy diciendo, pero lo que quiero explicar acá, por si usted dice o se acaba de perder en lo que acabo de decir, es que en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y utilizó muchas maneras para hablar. Se dice muchas veces, muchas maneras. Esto fue en otro tiempo a los padres, es decir, a las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, y utilizó a los profetas para hablarle a ellos. Moisés fue el primer profeta, luego vinieron otros profetas que hablaron y escribieron la Biblia, el Antiguo Testamento. Pero en estos últimos días, dice el autor a los hebreos, nos habló por su Hijo, este es Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, a Jesucristo. Entonces, aquí marca una diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Muy bien. ¿Qué pasa con algunas iglesias? Bueno, déjeme explicarle. Y no voy a mencionar aquí por nombre, esto me es irrelevante, solo usted puede notarlo. Algunas iglesias cumplen algunas partes de la ley, pero otras no. Porque al no hacer diferencia entre los dos testamentos, al jalar pasajes del Antiguo Testamento, entonces usted puede preguntarles, ¿por qué? Por ejemplo, eh, algunas iglesias recaudan diezmos. Y cuando usted le pregunta, ¿por qué recauda diezmo? Él le va a decir, bueno, porque en el Antiguo Testamento está, ¿verdad?, que debemos recaudar diezmos. Mire aquí Deuteronomio capítulo 14, por ejemplo. Y usted avanza un poquito y le dice, oh, sí, pero aquí mismo en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, dice que nosotros no debemos utilizar ropa de dos tipos de hilos, y todos hacemos eso. Entonces le van a decir, no, eso ya quedó abolido. Ah, pero aquí en Deuteronomio capítulo 5 dice que debemos guardar el sábado. Entonces, esto también. No, eso ya quedó abolido. ¿Cómo sabemos que quedó abolido? ¿Es al gusto de la persona lo que queda abolido, lo que no queda abolido? Este pasaje sí me gusta, el diezmo me gusta porque me conviene. A cualquier predicador le encanta el diezmo, ¿no? Entonces, el diezmo le gusta porque me conviene, o, bueno, el sábado no tanto. Los mismos adventistas, que tal vez son los más apegados al Antiguo Testamento, porque ellos, por ejemplo, no comen cerdo, no comen bagre, solo pescado con escamas, no comen pato, etcétera. Y tienen un montón de costumbres. Y hay otros adventistas más radicales todavía que no comen ni siquiera carne, sino que son vegetarianos o veganos, como también se le puede llamar, dependiendo de la pequeña diferencia ahí. Entonces, ellos van a decir, mira, no comemos todo eso porque eso está prohibido por la ley. Ah, muy bien. ¿Se circuncida usted? No, yo no me circuncido, van a decir ellos. ¿Por qué entonces usted sí guarda el sábado, pero no se circuncida? ¿Por qué usted dice que debemos usar instrumento musical basado en el Salmo 150, pero dice que no debemos diezmar, cuando en el mismo Antiguo Testamento también lo dice? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la Iglesia de Cristo? Bueno, porque nosotros somos iglesia que nos regimos por el Nuevo Testamento, no por el Antiguo. Entonces, ¿qué hace el Antiguo? Bueno, el Antiguo nos habla de Dios, nos da mucha información, dice cosas muy buenas. De hecho, hemos sacado instrucciones muy, muy buenas en nuestros estudios del miércoles sobre el primero de Samuel. Estamos revisando el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios para nosotros. Póngase usted a pensar en esto. Usted tiene dos hijos. A uno de ellos le dice que lave el carro, si tiene carro o no. Y a otro de ellos le dice que vaya al mercado. Entonces, le da dos asignaciones a sus hijos. Y usted espera que los dos cumplan con cada uno con su asignación.
Si resulta que los dos lavan el carro y ni uno va al mercado, entonces usted va a decir, ¿qué pasó aquí? Yo di dos órdenes específicas. Entonces, con esto no estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sea palabra de Dios, sino que el Antiguo Testamento fue dado para el pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento fue dado para la iglesia. En el Antiguo Testamento, o en la Biblia, mejor dicho, encontramos a tres dispensaciones. Esto es importante entenderlo. Tres dispensaciones o tres eras, tres formas diferentes en que Dios trató con la humanidad. Tenemos la primera que se va a llamar era patriarcal. Este es el tiempo de Abraham, el tiempo de Noé, el tiempo de los patriarcas, de Jacob, de José, etcétera. Tenemos además la era mosaica, que viene a partir de que Dios da su ley a Moisés en el monte Sinaí hasta la venida de Cristo. Y tenemos después la era de la iglesia, que viene desde Pentecostés en adelante, un poquito antes, ahí cuando Cristo, hay un momento de transición entre la muerte de Jesucristo, vamos a decir, hay una antigua era mosaica antes de Cristo y hay un momento en que ya está la era de la iglesia, después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero en medio hay ahí un espacio de transición. Usted sabe que siempre tienen que haber transiciones. Entonces, por ejemplo, cuando Cristo está muriendo en la cruz, él salva al ladrón que está a la par. Ese ladrón está en el momento de transición. Curiosamente, ¿verdad? El Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces uno dice, bueno, este no fue salvo, no se bautizó, eso es totalmente cierto, pero no fue salvo por la ley, porque por la ley era condenado. Él era un ladrón y estaba muriendo como ladrón. Y ese es otro tema, obviamente. Hay un pedazo, un episodio ahí entre la muerte de Jesús, su resurrección y la venida del Espíritu Santo. En la era patriarcal, que es la época de Abraham, y ya voy a explicar otras cosas, la época de Abraham, por ejemplo, la época de José, la época de Jacob, la conducta se regulaba por los patrones culturales. O sea, las personas eran catalogadas buenas o malas, dependiendo de qué era lo que opinaba su cultura. Y aquí quiero notar una cosa. Por ejemplo, Abraham no tenía la ley de Dios, no tenía la ley de Moisés. Algunos, sobre todo los que son judaizantes, los que son como adventistas obcecados, van a decir que Abraham conocía la ley de Dios. Van a decir que Adán sabía que tenía que guardar el día séptimo. Van a decir estas cosas que obviamente no tenemos evidencia para semejante cosa. Pero, por ejemplo, Abraham estaba casado con su hermana. Si usted lee bien el Génesis, resulta que Sara era al mismo tiempo hermana y esposa de Abraham. ¿Cómo se casó con su hermana? Eso es interesante. Y lo más interesante es que eso está prohibido en la ley mosaica. O sea, Dios le dijo a Moisés, eso no, eso era pena de muerte en la ley mosaica. Entonces, eso significa que Abraham no conocía la ley. Y también significa que Abraham vivió por los estándares o por la ley cultural que ellos tenían. Dentro de esa ley cultural, por ejemplo, algo que nosotros hemos sabido hoy en día a través de los descubrimientos de arqueología, es que a los visitantes en esa época se les debía atender muy bien y darle comida en la casa, incluso hasta 3 días, si fuese necesario. O sea que si yo aparecía en la casa de Abraham, los estándares de cultura de aquella época, aunque él estaba casado con su hermana, eso no era pecado, dicho así, aunque a Dios jamás le gustó semejante cosa, eso no era pecado. Y entonces yo me aparecía por su casa y él estaba obligado por la cultura a atenderme muy bien, a tenerme en su casa, a tenerme 3 días. Después de 3 días él me podía decir, váyase. Y todavía cuando me enviaba me tenía que dar comida para que yo aguantara un día más en el desierto. Y era lo que se esperaba de una persona.
Así es como entendemos por qué Abraham, cuando llegan aquellos tres ángeles hasta su casa, que él está bajo el encinar, ¿no? La gran encina, y se aparecen esos tres ángeles. Él no sabe que son ángeles. Él piensa que son hombres comunes y corrientes. Después se va a enterar que son ángeles. Y entonces Abraham sale y les ofrece comida y los invita a su tienda y hace todo esto porque eso se esperaba que una persona hiciera. Y eso era lo que lo catalogaba a él como justo. Cuando estos tres ángeles van hasta Sodoma, resulta que Lot hace lo mismo de Abraham. Los encuentra en la calle, los invita a su casa y le dice, no pasen la noche en la calle. Ustedes se van a hospedar en mi casa. Pero vemos que la conducta de los de Sodoma era diferente. Querían violar a estos tres, bueno, en este caso ya eran dos varones, querían violar a estos dos varones, querían actuar impíamente. Entonces, ellos fueron destruidos, las ciudades Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, 4 ciudades fueron destruidas en aquella llanura, y fueron destruidas no por violar la ley de Moisés, no fue por violar esa ley, sino fue por violar la conducta regulada por la cultura. Entonces, contrastamos a Abraham, cómo él cumple con eso. El mismo Jacob está casado con 2 hermanas, Lea y Raquel son hermanas, y la ley prohibía el hecho de que uno estuviese casado con 2 hermanas. Ellos no conocían la ley. En la era mosaica, la conducta se regula por las disposiciones de la ley de Moisés, o mejor dicho, por la ley de Moisés. Ellos tienen que vivir bajo esa ley. Y pasándonos ya a la era de la iglesia, eso lo entendemos. En la iglesia, la conducta se regula por las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Y esto hay que entenderlo claro. O sea, esto hay que tenerlo claro. La ley dice muchas cosas. Dice, por ejemplo, guardar el día de reposo. Y nosotros no nos regulamos por esa ley, sino nos regulamos por lo que Jesús enseñó y sus apóstoles. La ley habla del diezmo, pero nosotros no nos regulamos por eso, sino por lo que Jesús enseñó y sus apóstoles. La ley, por ejemplo, dice que la grasa del animal no se tenía que comer. Eso era para Dios. Pero nosotros no nos guiamos por esa ley. La ley decía que si uno hacía una casa, tenía que ponerle pretil al terrado para que nada cayera de ahí, pero no nos guiamos por esa ley. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos no porque están en la ley, sino por las enseñanzas de Jesús. Y vuelvo a decirlo una vez más, personalmente no conozco otra iglesia que tenga tan claro este asunto como la Iglesia de Cristo, la división entre los dos pactos, la división entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica no se guía por lo que la Biblia dice, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, sino que se va a guiar por lo que dice el catecismo. El catecismo eh, hermano Javier, el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, se va a guiar por el catecismo, ¿no? Pongo un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la ley en el Antiguo Testamento dice no te harás imagen y ellos hacen imágenes. Eh, Pongo otro ejemplo, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que el obispo de la iglesia debe ser marido de una sola mujer. Sin embargo, ellos prohíben a los sacerdotes y obispos de la iglesia el casarse. Bien, vean este pasaje de Romanos. Y ya voy a ir terminando. Este pasaje de Romanos es clave. Romanos 2:12. El apóstol Pablo está hablando, bueno, en el capítulo 1 de la culpabilidad del hombre y en el capítulo 2 de los judíos, que no eran mejores que los gentiles, pero en medio de esas dos discusiones, este pasaje que es interesante realmente. Aquí vamos a contestar algunas preguntas especulativas. Dice el apóstol, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, por ejemplo, esto lo entendemos claramente, creo yo. Mire, es injusto, por ejemplo, que viviendo yo en Honduras, a mí se me juzgue por la ley de Estados Unidos, por ejemplo.
Eso es totalmente injusto. ¿Por qué es injusto? Porque al estar yo en Honduras, estoy bajo la ley de Honduras. Y entonces, ahora, si voy a vivir a Estados Unidos, y Estados Unidos, como su nombre lo dice, es Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias leyes. Hay una ley interestatal, o sea, todos los estados tienen ciertas leyes que van por encima, lo que llaman ellos las leyes federales, ¿no? Pero cada estado tiene sus propias leyes, sus propias leyes. Entonces, si yo voy a vivir a un estado, ahora sí estoy, digámoslo así, bajo esa ley. Entonces, por ejemplo, nosotros cometemos este error muchas veces. Le voy a explicar dónde está este error. Y esto nos va a abrir discusión para otros temas. Eh, a veces juzgamos a la gente que vivió bajo la ley de Moisés por las leyes de Cristo. ¿Por qué David mató a Goliat? Si Dios nos dice, amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo. Muchas veces no entendemos que es Jesús el que enseña eso para sus discípulos. Entonces, David obviamente mató a Goliat y eso está allí. Lo vimos hace un par de semanas en el estudio del miércoles. David mata a Goliat. Pero eso no implica entonces que ahora yo como cristiano tenga derecho de matar, por ejemplo, o que yo diga que David era un asesino cuando él vivió en otra época y debía regirse por lo que Dios había ordenado en esa época. Por ejemplo, en la edad patriarcal tenemos el caso de Lot. Y esto, si les llama la atención a ustedes, pues es que es bueno estudiar la Biblia, ¿no? Porque Lot tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas. Mejor dicho, las hijas tuvieron con él porque lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales. Y entonces uno a veces dice, esas muchachas eran unas perversas. Momento, no podemos juzgarlas de acuerdo a lo que nosotros tenemos hoy en día revelado en el Nuevo Testamento. Tampoco podemos juzgarlas en base a la ley de Moisés. De acuerdo a la ley de Moisés, esas dos mujeres debían morir. Pero ellas no vivían ahí, ellas vivían en la era patriarcal. Y en la era patriarcal, eso no estaba penado de esa manera. O sea, y entonces cuando estas personas se acerquen ante el juicio de Dios, aquí viene el punto. Lo que el pasaje dice es que yo voy a ser juzgado por Dios de acuerdo a los estándares que había cuando yo viví. Ya, cuando yo viví, por ejemplo, de acuerdo a los estándares que había. Así es como Dios en determinado momento me va a tomar a mí y me va a juzgar. Aquí contestamos a un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va a juzgar Dios, digámoslo así, a un católico que vivió en la Edad Media? Bueno, de acuerdo a los estándares que había en esa época. ¿Cómo va a juzgar Dios a alguien que vivió en la era mosaica? Bueno, de acuerdo a los estándares que había ahí. ¿Y cómo juzgará Dios a alguien que vivió en la era patriarcal? Bueno, de acuerdo a los estándares que había ahí. Ahora, estas eras, quiero aclarar este puntito, no es que cuando Dios le revela la ley a Moisés, ahí arranca la era mosaica para todos los pueblos. Eso no sucedió así. Por el contrario, por ejemplo, los únicos que estaban bajo la ley de Moisés eran los israelitas. Y eso era una bendición realmente. Ajá. Y los demás pueblos seguían viviendo en la era patriarcal. A veces le preguntan a uno, ¿y qué va a hacer Dios, por ejemplo, con un maya o un azteca que vivió en esta época, que nunca conoció el evangelio de Cristo? ¿Okay? Aunque los mormones dicen que alguien vino a predicarles, pero eso es puro cuento, ¿no? ¿O qué va a hacer? Ellos tampoco conocieron la ley de Moisés, ¿ok? Todos esos mayas y aztecas vivieron en una época patriarcal. O sea, cuando Dios revela la ley a Moisés, empieza la era mosaica para Israel, pero todos los demás pueblos siguen viviendo en la era patriarcal. O sea, todos los demás pueblos siguen viviendo en la era patriarcal. Y lo mismo cuando Cristo viene e inaugura su reino, empieza la iglesia, empieza esa dispensación, pero empieza esa dispensación entre quienes están escuchando el evangelio.
Los demás siguen viviendo en esa época. Lo mismo pasaría con un maya que vivió aquí por ejemplo, en Honduras, en las ruinas de Copán. Bueno, en aquel tiempo no eran ruinas, en Copán, qué sé yo, ahorita estoy mal en las fechas, pero creo que Copán, su auge fue en el año 800 después de Cristo. 800 años después de Cristo, ellos seguían viviendo en la era patriarcal. Veo varios chats, pero no los he revisado porque voy, pero igual, vamos a verlos después. Y mire usted, cuando nosotros pensamos en esto, decimos, fíjese que, entonces, ¿para qué le predicamos el evangelio a una persona? Si él está bien sin el evangelio. Fíjese bien en el texto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Es posible pecar si uno no tiene la ley? Una buena pregunta. De hecho, hay un texto que va a decir lo contrario. No lo vamos a analizar hoy precisamente, a no ser que alguno de ustedes lo haya citado en las preguntas. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos los que sin ley han pecado, Pablo entiende que es posible pecar sin ley. Pero ¿cómo es posible pecar sin ley? Bueno, es que él dice todos los que sin ley, pero se refiere a la ley de Moisés. Todos los que sin la ley de Moisés pecaron, pero ellos tenían sus propias leyes a través de las cuales pecaron. Y ya demostré cómo es que Sodoma pecó y fue juzgada y fue destruida. Y no tenían la ley de Moisés. Sí, pero toda la gente en esa época manejaba que uno a los extranjeros los cuidaba, los protegía, los podía tener 3 días comiendo en la casa. Tenía que enviarlos con comida para un día. Eso era lo que ellos entendían. Así tenían que vivir y mediante esa ley ellos fueron juzgados y fueron condenados. La gente en la época de Noé también fue juzgada y fue condenada. Lo mismo con las naciones extranjeras. Entonces, ¿sí se puede pecar? Claro que sí. Eso no significa que el maya que vive en la era patriarcal está a salvo. No, no está a salvo de nada. No está a salvo de nada. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán. Tener la ley es una ventaja, dice el apóstol Pablo a los romanos. No, no es una ventaja, les va a decir. Es una ventaja si uno la cumple. Esto es como ir al médico. ¿Qué ventaja la suya, hermano Selvin? Usted sí puede ir al médico. No, ir al médico no es ventaja. Si yo no hago lo que el médico dice, lo mismo da que vaya o no vaya. Es irrelevante. La ventaja está en hacerle caso al médico. Si no le hago caso, no tiene ningún sentido. Entonces Pablo dice, mira, no, tener la ley no te hace judío. Lo que te hace judío es obedecer la ley. Lamentablemente, el pueblo de Israel demostró que no obedecieron la ley. No voy a decir que no se podía, no obedecieron la ley. Y entonces están bajo condenación y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Es lo que Dios va a utilizar para ellos. Ahora, ¿para quién va a ser más estricto el juicio? Es una buena pregunta. Porque a veces nosotros decimos, mira, el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Pobrecitos, la tenían difícil. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Qué bonito. Cuando hablamos de gracia, qué lindo. La verdad es que no hay gracia sin arrepentimiento. La gracia es la oferta de Dios. Si nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, la cosa está difícil. No hay gracia sin arrepentimiento. Y entonces ciertas personas dicen, mira, ellos la tuvieron muy difícil, nosotros la tenemos más fácil. No, nosotros no la tenemos más fácil. Los judíos estaba el mandamiento, amarás a tu prójimo, pero el judío entendía, de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, que el prójimo era el hermano israelita y que debía defender al hermano israelita de los extranjeros opresores, que en este caso eran los enemigos. Y por eso los rabinos decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Prójimo era otro israelita y enemigo era el que venía a invadirlos. Ese era el enemigo. Sin embargo, Jesús la puso más difícil, éticamente hablando. Amarás a tu prójimo, dijo él, pero si tú amas solamente a los que te aman, ¿qué demás hacen? Si los gentiles también hacen eso.
tú debes amar también a tu enemigo y orar por los que te persiguen y bendecir a los que te maldicen. Entonces, la ética no está más fácil. No pensemos eso. Ahora, el hecho de que no haya una condena inmediata no significa que no hay una condena al fin de los tiempos. Y mire usted lo que dice el autor a los Hebreos. Y ya termino para pasar a leer. Dice, porque en Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3b, cuando cito así 3b es porque la segunda parte del 3 no la copio, porque me perdería en el tema, va hacia otro tema. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, la ley de Moisés, que según la tradición judía fue dada a través de ángeles, y esto lo confirma el Nuevo Testamento en dos pasajes, este es uno. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, lo que el autor de los Hebreos está diciendo es el hecho de que tú seas más bendecido, porque en realidad somos más bendecidos que aquella gente, porque nosotros conocemos la voluntad de Dios mejor que ellos. O sea, tenemos una Biblia, muchos de ellos no la tuvieron, nosotros la tenemos, pero el hecho de saber la voluntad de Dios al mismo tiempo nos responsabiliza, dice él. Si la ley fue firme y toda transgresión a la ley y desobediencia recibió justa retribución, no fue injusta, fue justo Dios cuando dio el castigo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? No. Entonces quiere decir que ante la benevolencia de Dios, nosotros tenemos que ser más serios. O sea, tenemos que superar a los judíos en cuanto a justicia, en cuanto a observar. Lo único es que nosotros no observamos la ley como ellos la observaban, porque ellos estaban bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, pero eso no significa que podemos hacer lo que querramos. No, hay instrucciones de Jesús, hay instrucciones de los apóstoles que nosotros debemos cumplir a cabalidad. Eh, sería todo. Muchas gracias. No sé, hermano Javier, si hay, o solo son dos chats que he estado viendo que a cada ratito se prenden, ¿no? Sí, solo es una pregunta que dice, hermano, en esos tiempos no había muchas personas que creían en Dios. ¿Eran adoradores de otros dioses? La respuesta es sí. Sí, eran adoradores de otros dioses. O sea, cada pueblo tenía sus propios ídolos y algunos de esos ídolos eran terribles. O sea, no pensemos nosotros que esos eran como los santos católicos, ¿no? Esos ídolos eran terribles. Por ejemplo, al dios Moloch se le ofrecían niños. O sea, no se le ofrecían animalitos, se le ofrecían niños, le sacrificaban niños. También a Baal le sacrificaban niños. O sea, eso eran religiones muy perversas realmente. Así es de que no se puede excusar simplemente. Dentro de los pueblos americanos, por ejemplo, a Huitzilopochtli, entre los aztecas, le ofrecían el corazón de las personas, le sacaban el corazón a la persona, y los mayas también hacían eso. Le sacaban el corazón a la persona y se la ofrecían ahí en carbón al dios. O sea, cometía un asesinato delante de la imagen. Yo le estoy diciendo al dios, pero era el ídolo, ¿no? Entonces, esto es porque muchas personas dicen, ¿verdad? No les prediquemos porque si les predicamos les hacemos daño. No, ellos ya están en daño. Ya estaban en esa situación. El evangelio urge que llegue hasta esos lugares. Lo que sí es cierto es que cuando uno les predica el evangelio, uno los pone a decidir y entonces su condenación es peor. Eso sí es cierto. Pero no es la condenación peor, por ejemplo, el hecho de aceptar el evangelio y luego rechazarlo, sino escucharlo y entenderlo. En ese momentito uno se condena cuando lo rechaza. Bien, pregunta a nuestro hermano, cuando Jesús mencionó, no he venido, dice él, perdón, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Sí, este es Mateo 5:17, ¿no? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos.
Se puede considerar que solo los 10 mandamientos, la idea aquí sería como que solo los 10 mandamientos continúan. Muchas personas van a decir eso, hermano. En muchas iglesias van a decir eso. Cristo vino y abrogó los sacrificios, pero no abrogó los 10 mandamientos. Pero luego la pregunta que uno le haría a quienes dicen eso es, ¿usted cumple el sábado? Y cuando él diga no, porque los adventistas son los que cumplen el sábado, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que lo cumplen, ¿no? Yo no sé si lo cumplen, pero por lo menos lo guardan como iglesia. ¿Ustedes guardan el sábado? Y cuando digan no, pero el sábado es parte de los 10 mandamientos. Esto es como una monja que la otra vez me dijo, ¿y ustedes en la iglesia de Cristo guardan los 10 mandamientos? Y yo le dije, no, ya voy a explicar eso. No, no guardan los 10 mandamientos y los 9 mandamientos es lo más sagrado que Dios ha dado. Entonces, claro, yo hago ¿cómo se llama el jueguito aquí? ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, el número 1, me dice ella, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Curiosamente, ese que es el mandamiento más importante, dijo Jesús, no es parte de los 10 mandamientos. Entonces, no, eso no es parte. Y yo te estaba bromeando, ¿no? Porque a propósito, ella me estaba invitando a comer. Yo no había llevado comida a la universidad ese día, me estaba dando. Entonces, no era una discusión así seria, pues. Y entonces le digo, ese no es parte de los 10 mandamientos. No, me dice, no, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y eso le estaba diciendo para comprobar para mostrarle que ella no cumplía con esos 10 mandamientos. Y me dijo, esos no son los 10 mandamientos que yo conozco. Su versión está un poquito rara. Y la verdad es que los 10 mandamientos que los católicos cumplen no son los 10 mandamientos bíblicos, sino son los 10 mandamientos del catecismo católico, que han hecho ligeros cambios. Bueno, el primero es que quitaron el mandamiento de no te harás imagen. O sea, qué curioso, quitaron ese mandamiento. Quitaron el mandamiento del sábado. O sea, guardar el séptimo día, también lo quitaron. O sea, ¿puede la iglesia, esa es una buena pregunta, quitar mandamientos de la Biblia y enseñar los propios? Y entonces, ¿cómo hicieron para que les quedara en 10? Bueno, tuvieron que agregar un mandamiento, santificar las fiestas. No sé, pues, ya que quitamos uno, pues ponemos uno, santificar las fiestas. Y el otro es dividir el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni su buey. Lo dividieron en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo. Y de hecho, aquí hay una anécdota. Viendo yo la película La Máscara del Zorro, viene ¿cómo se llama la muchacha a confesarse con el sacerdote, pero es el zorro, es Antonio Banderas, ¿no? Entonces viene Catherine Zeta-Jones, ya no me recuerdo cómo se llamaba en la película, pero viene a confesarse ahí con el cura. Y entonces le dice, he violado el 4º mandamiento. Todos los que leemos la Biblia sabemos que el 4º mandamiento es el día de reposo. Pero en la película dice deshonrar al padre. Y yo dije, deshonrar al padre, ese no es el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y tu madre es el 5º. Estos de la película cometieron un error. No, los de la película no cometieron un error. El que cometió el error fui yo, porque en el catecismo de la Iglesia Católica, honrar al padre y la madre es, en efecto, el 4º mandamiento, y la película está en la época, o sea, sé que es moderna, pero ellos estaban describiendo la época de la antigua California como colonia española, y entonces sí, la película estaba en lo correcto, históricamente hablando. Bueno, entonces tampoco las iglesias evangélicas guardan los 10 mandamientos. Y nosotros en la Iglesia de Cristo, nosotros tampoco. Pero somos los únicos que vamos a decir, no los guardamos. O sea, no los tenemos como ley. No como los católicos que dicen, sí los guardamos, pero no son los de la Biblia, son los que enseña el catecismo. O como otras iglesias que dicen, sí los guardamos, pero cuando vamos al 10º mandamiento, pues, al 4º mandamiento, el día de reposo, pues no lo guardan. Entonces,
pero ¿por qué entonces nosotros no tenemos imágenes? ¿Por qué entonces nosotros no tenemos otros dioses? ¿Por qué entonces nosotros no matamos? Porque si nos fijamos, en el Nuevo Testamento está prácticamente repetidos todos los mandamientos de los 10, con excepción del día de reposo, el sábado. Entonces, como nosotros nos guiamos por el Nuevo Testamento, por eso guardamos, vamos a decir, 9 de los mandamientos. O sea, los guardamos porque son enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, no porque sean parte de los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Y aquí vamos a la pregunta, y esta pregunta daría para una clase, ya son las 8 de la noche. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, porque Jesús, en efecto, no vino a abrogarla, sino que vino a darle perfecto cumplimiento. Jesús vivió bajo la ley y cumplió con la ley. Me faltaría tiempo para explicar muy bien ese pasaje, pero muy buena pregunta. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.